¿Buscas una pantalla de alto nivel en este 2026? Pues hay un punto clave desde el inicio. Hoy, para uso doméstico, OLED sigue siendo la base principal en cuanto a calidad de imagen pura. Existen sistemas más avanzados que el OLED, como los paneles micro LED, con más brillo, muchísima más durabilidad y sin materiales degradables, pero están totalmente fuera de este segmento doméstico, debido a su precio, la disponibilidad y los tamaños que ofrecen. Así que sí, cuando hablamos de televisores que hoy sí están al alcance del público, el enfoque se mantiene en los paneles OLED. La pregunta entonces no es qué tecnología ocupará el espacio del OLED, la pregunta es, ¿en qué estado se encuentra la tecnología OLED en 2026? ¿Qué límites ya casi no pesan? ¿Cuáles problemas siguen ahí? ¿Y en qué situaciones esta opción de panel tiene sentido y en cuáles no? Incluso siendo la opción más completa al día de hoy en calidad de imagen. Y una televisión premium no es una compra pequeña, no es un producto que se cambia cada año, es un equipo que te acompaña 5, 7 o incluso 10 años. Así que conviene que tengas muy bien definido qué estás pagando. La meta de este video es que salgas con ideas útiles. ¿Será que el sistema OLED da la imagen más fiel para cine? ¿Contenido HDR? ¿Funciona sólido para gaming? ¿Cómo va en el uso diario? ¿O en distintas situaciones como en salas con mucha luz? ¿Y qué consecuencias implica cada una? O en cambio, si merecería la pena otro tipo de panel. Ya adelanto que OLED sigue en la cima en el segmento doméstico en calidad de imagen pura, pero no aplica como opción principal en todos los casos. En 2026, OLED no se volvió el modelo dominante casualmente. Su diferencia fundamental frente a otro tipo de paneles como LED o mini LED es estructural. En OLED, cada subpíxel es autoemisivo, o sea que cada puntico de la pantalla genera su propia luz. No depende de una lámpara o otra fuente de luz detrás del panel. Eso significa que cuando una zona de la imagen se vuelve negra, ese píxel simplemente se apaga. La luminancia baja prácticamente a cero, lo que en la práctica equivale a un contraste casi infinito ante la vista. No hay la más mínima iluminación de fondo contaminando el negro puro. No hay zonas vecinas encendidas contaminando la imagen. Y desaparece ese efecto típico de los televisores LCD, donde el negro se ve un gris muy oscuro y con halos de luz junto a objetos brillantes, lo que contamina la imagen y la coloración final. A causa de eso, las escenas oscuras en un OLED se sienten muchísimo más profundas, con una gran separación entre planos y con muchos más detalles y datos en las sombras. No es solo que el negro sea negro puro y no esté contaminado a causa de una luz adicional, es que la imagen mantiene detalle donde otro tipo de paneles carecen. Durante años, eso hizo al OLED la pauta para cine y series, sobre todo para contenido HDR, siendo la experiencia más próxima a lo que un cineasta de contenido vio en una pantalla técnica. Esto se nota mucho en películas con líneas negras horizontales, escenas oscuras o de noche, o tomas con luces pequeñas sobre fondos oscuros. En muchos televisores que no son OLED y que tienen iluminación trasera, esas luces generan halos en la imagen, lo que se conoce como blooming, debido a que la pantalla no alumbra zonas tan pequeñas con precisión. En OLED eso simplemente no pasa. Además de esto, hay otro punto clave, que es la sensación de nitidez. Aunque dos televisores tengan exactamente la misma densidad de píxeles, ejemplo, los dos 4K, el contraste nativo del OLED hace que los bordes se vean mucho más definidos y nítidos. Tu cerebro asume esa transición limpia entre negro y luz como si tuviera un detalle notablemente más alto, incluso sin que haya más píxeles técnicamente. Debido a eso, mucha gente siente que un OLED se ve más nítido, aunque técnicamente esté mostrando la misma densidad de píxeles que otro tipo de paneles.
Ahora bien, cuando hablamos de OLED actualmente, hoy existen dos modelos principales en el medio de consumo. De un lado está OLED, el cual lo fabrica LG Display, y lo utilizan la mayoría de paneles de LG, Sony, Panasonic y Philips. Aquí sigue siendo OLED puro. Cada subpíxel es autoemisivo. No existe una luz blanca detrás del panel. Lo que pasa es que el panel OLED genera luz mediante materiales degradables que emiten un espectro amplio de luz. Y luego se utilizan filtros de color que generan el rojo, verde y azul, con un subpíxel blanco adicional que potencia el brillo. Es un modelo muy estable, con excelente control del negro y buena constancia de colores, aunque si bien esa luz cede en el propio proceso de filtrado. Del otro lado está QD-OLED, también llamado Quantum Dot OLED, el cual los fabrica únicamente Samsung Display y solo lo usan los paneles de Samsung y varios de Sony. Obviamente sus píxeles son también autoemisivos, pero la diferencia con OLED es que este panel emite luz azul desde cada píxel, y sobre esa base de píxeles se colocan capas de Quantum Dots que vuelven directamente esa luz azul en el rojo y verde. No hay filtros tradicionales. Esto nos da colores más puros que incluso un OLED común. También un amplio volumen de color a altas luminancias y highlights HDR mucho más intensos. Ambos siguen siendo OLED, con apagado total de píxeles y negros genuinos. La diferencia está en cómo modifican la luz en los distintos colores que existen. En la práctica, alguien que no sabe nada de tecnología detecta esto a la vista. Un Quantum Dot OLED luce mucho más impactante en colores vivos y highlights HDR, mientras que OLED brinda una imagen más neutra, muy consistente y con excelente manejo de tonos negros y blancos, o sea, escala de grises. Ninguno de estos dos modelos es excelso en todo, cada uno tiene sus puntos claves. Además, en los últimos años han aparecido estructuras de panel OLED más avanzadas, como paneles en capas o tándem. Esto significa que el panel utiliza varias capas emisivas en vez de una sola, dividiendo el trabajo luminoso entre distintos materiales degradables. El efecto es más brillo sostenido y menos estrés en cada capa, lo que mejora tanto el desempeño como la vida útil del panel OLED. Y a esto se suma MLA, o Micro Lens Array, una tecnología fabricada en LG Display que coloca millones de microlentes sobre el panel. En consecuencia, estos microlentes captan más luz hacia el frente del panel. No cambia el tipo de OLED, pero sí mejora la eficiencia. Se obtiene más brillo y no eleva de igual modo el consumo ni el desgaste de los píxeles. En cuanto a los paneles Quantum Dot OLED, estos logran su ventaja principalmente debido al cambio de color más eficiente en el píxel. OLED con MLA compensa con extracción óptica de luz. Son caminos distintos que solucionan el mismo problema: la obtención de mucho más brillo en el panel, no dejando de lado la durabilidad. En palabras simples, todo esto significa algo muy concreto. Los OLED actuales ya no actúan como los de hace 6 o 7 años. Son mucho más brillantes, mantienen el panel colorido a altas luminancias en mucho más tiempo y son superiores en diseño y protección estructural frente al desgaste del píxel. Y ese cambio es vital para que se comprenda al día de hoy el motivo de que OLED en 2026 esté en un nivel totalmente distinto al de hace unos años. Ahora bien, donde OLED históricamente ha tenido su máxima limitación es en el brillo sostenido. Un OLED actual consigue picos de brillo suficientes para HDR, especialmente en destellos pequeños o highlights, pero no compite directamente con un panel mini LED que mantiene altos niveles de luminancia en grandes áreas de la imagen. En pocas palabras, una televisión mini LED es muchísimo más brillante que una OLED. Una televisión mini LED de gama alta impulsa mucho más brillo de modo continuo.
algo especialmente útil en salas o sitios muy iluminados o con abundante luz natural de día. Esto es posible ya que en los paneles mini LED, la luz proviene de una iluminación separada del panel de píxeles, con miles de zonas que alumbran amplias zonas de la pantalla sin nexo alguno con cada píxel de la pantalla. Hablando claro, un panel mini LED mantiene niveles de luz en la pantalla muchísimo más altos que un panel OLED, sin la consecuencia de la degradación del píxel. Ahora, el problema con un panel mini LED es que una zona de iluminación nunca equivale a un solo píxel. Aunque haya miles de zonas en un mini LED que se iluminan de manera individual, siguen siendo bloques muy grandes comparados con los millones de píxeles de la pantalla. Debido a eso, cuando aparece un objeto brillante sobre un fondo oscuro, algo de esa luz se fuga de la zona brillante, atenuando la precisión de los negros y del contraste en la imagen que se ve en la pantalla. Un panel mini LED puede que se note más impactante en ambientes muy luminosos, pero LED sigue ofreciendo una imagen mucho más pura, precisa y cinematográfica cuando las condiciones de luz están controladas. Y aquí hay algo básico. HDR no es solo brillo adicional en la imagen. HDR también es detalle fino, degradado entre colores muy sutil, transiciones suaves entre sombras y luces, y la estabilidad de toda la gama de colores a distintas luminancias. De ahí que mucha gente sigue prefiriendo OLED para cine, incluso sabiendo que mini LED es muchísimo más brillante. Ahora entramos en el punto técnico clave de todo este asunto. Todas las limitaciones del OLED van de la mano del mismo motivo, el cual es la degradación de los píxeles. Cada subpíxel OLED está hecho de compuestos degradables que emiten luz. Ese material se degrada con el tiempo y se degrada a más velocidad cuanto más brillo produce. Es el llamado efecto burn-in, el cual no es más que ese desgaste desigual entre píxeles. Si se aumenta el brillo, se acelera ese desgaste, y si se mantienen elementos fijos en la pantalla, también se acelera ese desgaste. Y más, si las imágenes fijas son de colores muy brillantes como el azul o el blanco. Es pura física básica del material de los píxeles en un panel OLED. Debido a esto, yo siempre sugiero el modo oscuro en todo tipo de interfaz de un dispositivo OLED. Primero, se me hace más cómodo y premium, y además previene el desgaste innecesario, aunque de eso hablaré en un próximo video. Siguiendo con el tema, aunque hoy el peligro de quemado esté mucho más controlado mediante algoritmos de compensación y protección del panel, sigue existiendo un límite natural al brillo sostenido. Y eso explica tanto la presencia de los distintos sistemas de protección del panel. No son caprichos del fabricante, son mecanismos necesarios que cuidan la vida útil del panel OLED. Visto esto, un OLED no quiere que aumente el brillo de sus propios píxeles de la misma manera que lo hace un mini LED. En mini LED, el píxel no es la fuente de luz. En OLED, en cambio, sí lo es. Cada subpíxel OLED emite luz directamente desde el propio píxel, y ese píxel se degrada con el tiempo. Cuanto más brillo produce, a más velocidad envejece. Dado esto, existen limitadores automáticos, ajustes dinámicos de luminancia, frecuencias de actualización del píxel y hábitos de mantenimiento automatizados. Cuando ves que una escena muy brillante baja ligeramente de intensidad, eso no es un fallo, es ingeniería protegiendo tu televisión OLED. Y aquí seré brutalmente honesto. Un panel OLED no es ideal si tu sala es extremadamente luminosa durante todo el día. Si usas la televisión como fondo constante con logos fijos, o si tu prioridad absoluta es el brillo ante todo. En esos escenarios, mini LED es mucho más práctico, mentalmente más tranquilo y también es más económico. Ahora bien, una televisión OLED sí vale totalmente la pena si ves principalmente cine y series, con o sin contenido HDR, si tiene luz controlada, si valoras los negros puros y el contraste, y si buscas una experiencia premium auténtica.
También un OLED destaca en videojuegos, y aquí hay un punto técnico claro. El tiempo de respuesta del píxel OLED es prácticamente instantáneo. Eso baja el desenfoque en movimiento, mejora la claridad en escenas veloces, y combinado con VRR e input lag muy bajo, da una sensación de fluidez que pocos paneles se le comparan. Así que sí, efectivamente para juegos competitivos o con mucho movimiento de cámara, OLED es la opción más sensata. Eso sí, siempre que no abuses de menús estáticos durante horas todos los días. Y ahora, hablemos de la tecnología de panel micro LED. Ojo, micro LED, no mini LED, que es distinto. Un panel micro LED también es autoemisivo, igual que un OLED. O sea, cada píxel genera su propia luz. La diferencia es que no utiliza material degradable. Usa LEDs microscópicos que no se degradan con el tiempo ni con el brillo. Esto nos da negros puros, pero con muchísimo más brillo sostenido y prácticamente cero peligro de quemado. Desde el punto de vista técnico, un panel micro LED es lo más óptimo de todos los mundos. Contraste y pureza del OLED, brillo de mini LED y durabilidad extrema. El problema es su precio y exclusividad. Hoy una televisión micro LED cuesta decenas o incluso más de $100,000. Su tamaño mínimo es de casi 100 pulgadas en adelante. Es necesaria instalación especializada y se vende como un producto luxury de puro lujo. No tiene competencia y menos directamente con un OLED. Es solamente tecnología aspiracional. Ahora concluyamos todo esto al día a día. Llegas cansado en la noche a tu casa. Bajas las luces y pones una película. En OLED, los negros desaparecen. La pantalla se integra con la oscuridad de la habitación y la imagen gana profundidad. Las sombras tienen detalles, las luces destacan sin contaminación en el fondo y todo se siente más cinematográfico. De día, con el sol entrando en la ventana, la historia cambia. Ahí mini LED se vuelve la primera opción. Su alto brillo sostenido hace que contenido como noticias, programas o fútbol se vea más contundente en ambientes muy iluminados y con mucha luz natural. OLED se siente más cinematográfico, mini LED se siente más brillante. La decisión no es cuál es más excelso, sino cuál es más óptimo para tu situación o preferencias. En videojuegos, en un OLED el movimiento se siente mucho más limpio y clean. Actualización de FPS es prácticamente instantánea y negros genuinos que para títulos de miedo con ambientes oscuros destacan muchísimo más los detalles. Las escenas oscuras y de noche se ven espectaculares y la claridad de movimiento crea una diferencia notable con otro tipo de paneles. Pero si juegas en lugares donde pega la luz del sol directo o muy iluminados, o haces sesiones extensas con mapas y menús fijos durante todos los días, un panel mini LED sería muchísimo más práctico y óptimo. Además, están esos pequeños detalles que no salen en otras comparativas. Subtítulos sin halos de luz, menús limpios, carátulas bien definidas. OLED hace que incluso contenido cotidiano, como YouTube o streaming, se sienta mucho más premium. Inclusive, si hablamos de solamente calidad de imagen, hace muchísima más diferencia visual un panel OLED 1440p que uno 4K que no sea OLED, pero ese tema ya es para otro video igual. Pero bien, si tu televisión vive encendida todo el día con un logo empresarial, con logos constantes de canales de televisión o con simplemente sonido de fondo, mini LED sería la opción más sensata. Concluyendo, la tecnología OLED sigue teniendo fallos y sigue teniendo límites físicos. Ahora muchísimo menos que antes, pero el límite sigue existiendo. Además tiene compromisos de prevención, pero hoy sigue siendo la manera más directa de una experiencia premium y cinematográfica en tu casa. No compres simplemente en base a la moda. No compres simplemente en base a especificaciones aisladas. Compra pensando en tu espacio de entretenimiento.
en tus hábitos diarios y sobre todo en el uso que le darás a tu próxima televisión.